Todos, ahora sí, bienvenidos al webinar de sección 9, calificaciones de soldadura. Durante este webinar se tratarán las cuestiones relevantes relacionadas con los contenidos y el uso de la sección 9 del Código ASME de calderas y recipientes a presión. Se mencionarán los alcances de la sección, las diferentes partes de la misma, los criterios generales de las calificaciones de soldadura, los conceptos acerca de la calificación de los procedimientos de soldadura y la calificación de desempeño de soldadores y operadores de soldadura, además de los grupos de materiales de construcción para su uso en las calificaciones y los grupos de materiales de aporte para su uso en las mismas. Este webinar está impartido por Miguel Méndez. Miguel es ingeniero mecánico con posgrado en Ciencia y Técnica de la Soldadura y Materiales. Tiene más de 20 años de experiencia como inspector de soldadura y es especialista en recipientes a presión y sistemas de tuberías presurizadas aplicadas a la industria del oil and gas principalmente. Miguel es instructor autorizado ASME desde el año 2004 en temas de recipientes a presión, sistemas de tubería y soldadura. Y además es docente en cursos de posgrado relacionados con todos estos temas en varias universidades e instituciones técnicas, tanto de Argentina como de Chile, Perú, Uruguay, México, Costa Rica y Colombia. Buenas tardes, Miguel, o buenos días para ti, bienvenido. Hola Carlota, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por Gracias por la estar con invitación. nosotros. No, por favor, es un gusto. Damos comienzo entonces. Perfectamente. Bueno, muy bien. Como indicó Carlota en el título de este webinar, lo que vamos a estar viendo es algún breve, digamos, una breve idea, o vamos a tener una breve idea de qué es la sección 9 del Código ASME, de calderas y recipientes a presión. Para ello vamos a hacer una breve, muy breve introducción a lo que es el Código ASME BPB, o sea, el Boiler and Pressure Vessel Code de ASME, uno de los varios códigos ASME que existen. No es el único, sí es el más antiguo, sí es tal vez uno de los más conocidos. Este código, el código ASME BPBC, como se suele habitualmente llamarlo, básicamente es un código que al día de hoy está compuesto por varias partes o varias secciones que alcanzan diferentes, o sea, que tienen diferentes alcances, diferentes aplicaciones. En realidad, acá hay un pequeño error que se me escapó porque a partir de la nueva edición 2021 aparece una nueva sección, o sea, que hoy en día está compuesto por 13 secciones. Igualmente después la mencionamos. Y estas secciones están divididos, por supuesto, algunas son secciones unitarias, otras son secciones que se dividen en partes, otras son secciones que se dividen en divisiones. Bueno, cada una de estas partes en las cuales está dividido el código tiene, a su vez, subdivisiones internas, en algunos casos denominadas partes, en otras divisiones, etcétera. Y en primera instancia tenemos la sección 1, que es la que cubre lo que son las calderas de potencia, una sección 2, que va a ser motivo de otro webinar poquito más adelante, que tiene que ver con la sección de los materiales, divididos a su vez en varias partes, una sección 3, que tiene que ver con lo que es la sección de componentes nucleares, dividida en diferentes divisiones y subsecciones, una sección 4 que tiene que ver con lo que son las calderas de baja presión, calderas de agua caliente, calderetas, etc. Una sección 5 es la sección de los exámenes no destructivos o ensayos no destructivos, según cada país tiene su forma de denominarlos. Normalmente en los Estados Unidos se lo denominan exámenes no destructivos. Una sección 6 y una sección 7 que básicamente son
secciones de reglas, de lineamientos, de recomendaciones, básicamente, que tienen que ver con el cuidado, operación de calderas tanto de baja presión como calderas generadoras de vapor para potencia y demás. La sección 8, una sección también muy conocida, junto con la sección 1 de calderas de potencia, que es la sección de los recipientes de presión, dividido básicamente en 3 divisiones. División 1, división convencional, división 2, el de reglas alternativas, y división 3, las reglas para recipientes de alta presión. Luego tenemos la sección 9 que nos va a estar ocupando en esta charla, que tiene que ver fundamentalmente con lo que son las calificaciones de los procedimientos de soldadura, soldadores, operadores de soldadura, fusionistas, etcétera, etcétera. Una sección 10, que tiene que ver con recipientes a presión no metálicos, una sección 11, que es de inspección de servicio de plantas nucleares, una sección 12, que es una sección de construcción y diseño de recipientes para transporte de sustancias peligrosas, y una nueva sección, como yo les comentaba, una sección 13, que ha aparecido a partir ahora de la última edición del código, que es la sección de las reglas para la protección por sobrepresión en equipos presurizados. Como vemos, el código ASME de calderas y recipientes de presión, vemos que está dividido en varias partes. Esto no quiere decir que todas esas partes operen o se manejen o funcionen o se apliquen de la misma forma, porque estas 12 partes tienen perfectamente definidos sus alcances y cómo deben ser utilizadas y cómo deben aplicarse. Por ese motivo es que básicamente estas 12 secciones se suelen dividir o clasificar en función de cómo son utilizados o qué nivel jerárquico, digamos, normativo tienen dentro del código ASME. Entonces así es como aparecen las secciones referidas a construcción y diseño de equipos o sistemas, las secciones denominadas de referencia y las secciones de cuidado, operación e inspección en servicio. ¿Cuáles son, en primera instancia, estas secciones que hemos llamado o hemos dado en llamar secciones de construcción y diseño? Bueno, son estas 6 secciones que ustedes ven acá expresadas en la diapositiva, que es la sección 1, la sección 3, la 4, la 8, la 10 y la 12. Todas ellas secciones que tienen contenido, son las secciones principales del código, son las secciones normativamente de mayor jerarquía dentro del código, porque son las secciones que establecen todos los criterios para el diseño, la construcción, los materiales, las pruebas, los ensayos, determinados, por supuesto, equipos que están dentro de su alcance. Es decir, contiene todos los requisitos desde lo más elemental o primario hasta básicamente la puesta en servicio de ese equipo presurizado. Siguiendo con las otras secciones, tenemos las secciones de referencia. Esta, en principio, en Estados Unidos o en el idioma inglés, hablar de reference sections, digamos, tiene una connotación un tanto diferente a lo que es en el idioma español, porque, bueno, nosotros solemos hablar de referencias o algo de referencia cuando realmente es algo que representa algo muy importante, de mucha jerarquía, un patrón a seguir, digamos, ¿no? Pero acá la connotación es diferente, acá se denominan secciones de referencia fundamentalmente porque son partes o secciones del código a las cuales se las hace referencia o se las refiere de las secciones de construcción y diseño, es decir, de las secciones principales que mencionábamos hace unos momentos atrás. Dentro de es decir, que son, de alguna manera, estas secciones de referencia son secciones, podríamos decirle, para tal vez simplificando el concepto, son secciones, podríamos decirle,
de tipo general, de tipo de uso común, para las secciones principales o las secciones de construcción y diseño. De esta manera, dentro de lo que son las secciones de referencia, aparecen fundamentalmente 3 secciones: la sección de los materiales, la sección de los exámenes no destructivos y la sección que nos ocupa en esta charla, que es la sección 9 de calificaciones de soldadura. Hay una máxima importantísima a tener en cuenta cuando uno habla o va a utilizar una de estas secciones de referencia, y es de qué manera deben ser tratadas y de qué manera deben ser utilizadas. Básicamente, estas secciones de referencia, cualquiera de estas 3 secciones, solo deben ser usadas. Por eso esto es un concepto muy importante, por eso yo acá se lo he resaltado en color rojo, solo deben ser usadas cuando y cómo sean referidas o de alguna manera indicado su uso por las secciones de construcción y diseño. Es decir, acá tenemos 2 condiciones para el uso de estas secciones de referencia, entre ellas, por supuesto, la sección 9, que es la que nos va a ocupar esta charla, que tiene que ver que no se pueden utilizar cuando a uno se le ocurra o cuando uno crea que debe utilizar tal y cual sección de referencia. Es decir, solo se deben usar cuando sea indicado su uso por las secciones principales, es decir, las secciones de construcción y diseño. Es decir, vale decir que estas secciones no son secciones que operan en forma individual, en forma independiente. Es decir, tienen un grado importante de dependencia con las secciones principales. Y después tenemos el cómo se usan. Y el cómo tiene que ver que precisamente al ser estas 3 secciones de referencia, la sección 9 entre ellas, secciones de alguna manera de uso común, secciones auxiliares, si se quiere, del código, de alguna manera están sujetas a posibles modificaciones o la aplicación de requisitos adicionales o la aplicación de requisitos modificados por parte de las secciones principales que mencionábamos antes. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente, si yo estoy trabajando con una sección de recipiente a presión, con alguna de las divisiones de la sección 8, o de calderas con alguna de las partes de la sección 1, probablemente el cumplir un 100% con la sección 9 en lo que hace a las calificaciones de soldadura, no necesariamente implica que estoy cumpliendo con el requisito del código de construcción. ¿Por qué? Porque el código principal, el código de diseño y construcción, puede establecer requisitos adicionales a lo que diga la sección 9 o requisitos modificados a la que diga la sección 9. Por eso no se pueden usar estas en forma independiente, sino que tienen una importante dependencia de lo que digan las otras secciones principales. Por supuesto, después tenemos las secciones, estas 3 secciones, o 4 básicamente, que son las secciones referidas a cuidado, operación e inspección de servicio, como es la sección 6, 7 y 11 para la parte nuclear, y también la sección 13, que son la de los dispositivos de alivio de presión. Acá en algún punto nos tenemos que preguntar, en líneas generales, para aquellos que son usuarios del código o que han utilizado o han tenido algún tipo de contacto con el código ASME, en principio nos tendríamos que preguntar si usamos correctamente a la sección 9. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? En parte ya la estuvimos respondiendo recién al momento de decir lo que mencionábamos precisamente, que la sección 9 no es una sección de la principal o no es una sección
de construcción y diseño, sino que es una sección auxiliar o una sección de referencia. Esto ya de alguna manera nos da una pauta. Si queremos usar la sección 9 en forma independiente de cualquier otra sección principal o cualquier otra sección constructiva, bueno, ahí ya obviamente no estamos haciendo bien las cosas. Por eso, en primer lugar, como mencionamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que saber, así como una línea de concepto básica? Primero, la sección 9 no es un código, es decir, es una parte de un código. Esto ya lo vimos, muchas veces se toma la sección 9 como que fuera un código o una norma independiente, y precisamente no es independiente, es parte de un conjunto mayor de normativas y requisitos relacionados. Lo que decíamos hace un rato, correctamente usada la sección 9 es no usarla en forma independiente por los motivos que ya explicamos anteriormente. Y por otra parte, hay que saber que la sección 9 es una sección, es una parte del código que posee bastantes limitaciones, ya que su aplicación es muy específica. O sea, la aplicación de la sección 9 está muy específicamente desarrollada y enfocada para una tarea muy particular, que tiene que ver con lo que son las calificaciones de soldadura, de distintos tipos, para distintas cuestiones de procedimientos, de soldadores, de operadores, de funcionistas, etc. Pero digo, está muy enfocado en un tema. Tal es así que ni siquiera es de uso para las cuestiones de soldadura, inclusive, que tienen que ver, que esto trae muchas veces confusiones, que se utiliza la sección 9 para aplicarla a cuestiones inclusive de las soldaduras de fabricación de equipos presurizados, cosa que es totalmente incorrecto hacer. Es habitual que uno vea estos errores, pero es totalmente, precisamente, son errores, es totalmente incorrecto hacerlo de esa manera. Esta norma, como dijimos antes, no es un código, porque no cumple los requisitos para hacerlo. ¿Cuáles son esos requisitos para que sea código? Para que podría ser un código. En principio, no es un código porque no tiene características de alcance integral, como sí la tienen digamos, el código ASME en sus 13 secciones en conjunto. ¿Esto qué significa? Que no cubre todas las etapas de una construcción de un componente o sistema, por ejemplo, diseño, materiales, montaje, pruebas, etcétera, etcétera. No está pensada para que sea adoptada en forma independiente por alguna jurisdicción y hacer su uso de carácter legal u obligatorio. Esto es lo que decíamos, no uso independiente de la sección 9. Y finalmente es notoria su dependencia de normas de mayor jerarquía. La sección de diseño y construcción, que era lo que mencionábamos hace un rato. Con respecto a no usarla en forma independiente, esto se relaciona con lo que hemos mencionado, de que sea una sección de referencia. ¿Y qué significaba esto de sección de referencia? Recuerden el distinto concepto que se tiene en los distintos idiomas, en el inglés, del español, digamos, de lo que significa referencia. Y básicamente, ¿qué significa referencia en este caso? Que su uso está restringido a aplicar esta sección 9 exclusivamente cuando es requerida o referenciada por alguna sección o algún código de construcción y diseño. ¿Por qué hablamos sección de construcción y diseño, que ya las vimos, y por qué hablamos de código de construcción y diseño? Bueno, esto es un punto importante que merece la pena mencionar. La sección 9 es una sección que, si bien hace parte al código ASME de calderas y recipientes a presión, esto ya lo sabemos, lo hemos visto en las distintas partes del código y demás, que obviamente tiene una dependencia absoluta con respecto a las secciones principales de construcción y diseño, o secciones de construcción y diseño,
Pero también la sección 9 hace parte de otros códigos de construcción y diseño que no son el código ASME, calderas y recipientes. A ver, dicho en términos más domésticos, por decirlo de alguna manera. La sección 9, de alguna manera, es, podríamos decirle, tomada de prestada al código ASME de calderas y recipientes por otros códigos de construcción y diseño de otros tipos de elementos para que sirva como norma de calificaciones de soldadura. Podemos dar varios ejemplos, como es el caso de algunas secciones del código ASME B31 de tuberías presurizadas. Podemos dar el caso de códigos que ni siquiera son códigos ASME, por ejemplo, el código API 650 de construcción de tanques de almacenamiento de combustible atmosférico. Bueno, ahí estamos viendo que la sección 9 es una referencia tanto para secciones de construcción y diseño del propio código de calderas y recipientes como de otros códigos de construcción y diseño, algunos ASME y otros ni siquiera editados y emitidos por ASME. ¿Qué significaba entonces referenciada? Referenciada significa que esta norma está expuesta a que cualquiera de estos códigos o cualquiera de estas secciones principales de construcción y diseño pueda realizar modificaciones o adicionar requisitos. Con lo cual implica que cumplir 100% con la sección 9 no implica cumplir con la sección principal. No lo implica. Por eso es siempre la utilización en conjunto con la norma o el código, la sección de construcción y diseño o la sección principal. Por esto es que lo que decíamos, la norma o esta sección 9 no puede ser usada en forma independiente de los requisitos más generales de un código constructivo o de una sección constructiva. Como dijimos antes, ¿por qué tiene limitaciones? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, es una norma muy limitada a lo que son calificaciones de soldadura, de distintos tipos de soldadura, por supuesto, pero limitada a las calificaciones. Y por supuesto tiene una dependencia total con lo que decíamos recién, ¿no? Con otros códigos constructivos o con otras secciones constructivas. Bueno, básicamente, ¿cómo se compone la sección 9? La sección 9 está dividida en partes. La sección 9 está dividida en partes. Una parte QG, normalmente todas las secciones del código ASME, las diferentes secciones tienen una letra básicamente que caracteriza a esa sección, por lo cual todas las divisiones internas y los párrafos que componen esa sección siempre comienza con esa letra que caracteriza esa sección. En el caso de la sección 9 es la letra Q de Qualifications. Entonces esta sección 9 está dividida en varias partes. Una parte QG, digamos la parte QG es la parte general, requerimientos generales. Esto se aplica, todos estos requerimientos, todo esto que está aquí se aplica a toda la sección 9 completa. Después tenemos una parte QW, W de welding, a su vez dividido en 5 artículos. Esto aplica fundamentalmente a lo que es la parte más extensa, más usada y más tal vez no importante, porque todo es importante, pero digo, es tal vez la más fuerte, la más pesada, la más extensa por lejos de la sección 9, que es la parte de soldadura welding, fundamentalmente la soldadura por fusión, y esta está dividida en varios artículos, requerimientos generales para la soldadura welding, calificaciones de procedimientos, de soldadores, datos de soldadura, y un artículo 5 que tiene que ver con procedimientos de soldadura estándar. Luego tenemos una parte QB, también dividida en 4 artículos. La parte B implica bracing, esto se refiere a requisitos de calificaciones y demás de lo que es soldadura bracing.
Para aquellos que no conocen, la soldadura bracing es la soldadura en la cual no se produce la fusión del material a soldar o el material base. Esto se suelda por fusión del material de aporte, normalmente a través de procesos de capilaridad. Y luego tenemos la parte QF, es la última parte que se incorporó, una parte que todavía está básicamente en desarrollo, y es la parte que aplica a la fusión de materiales plásticos, básicamente materiales termoplásticos. Requerimiento. Y luego una serie de apéndices, algunos de aplicación obligatoria, otros de aplicación no obligatoria. ¿Qué temas trata esta sección del código, la sección 9? Bueno, tenemos una sección de requisitos generales, en donde tenemos primero definiciones, tema muy importante, tenemos que tratar de hablar el mismo idioma, porque lamentablemente, si bien el idioma español tiene mucha riqueza idiomática, tal vez eso en algunos casos nos juega en contra, entonces por ahí tenemos, a lo mejor para la misma cuestión tenemos definiciones diferentes o conceptos diferentes. Tenemos también definidas las responsabilidades dentro de los requisitos generales, es decir, quién hace cada cosa y quién es el que debe hacer cada cosa. También está la definición y la descripción de los tipos de documentos que intervienen en las calificaciones. También se indican las condiciones de las pruebas y ensayos que son requeridas para las calificaciones, tanto de soldadores, operadores, procedimientos de soldadura, etc. Y también tenemos los requisitos generales que aplican a los exámenes no destructivos, que son de aplicación para las calificaciones de soldadura. Luego tenemos la parte soldadura, la parte, lo que hemos llamado QW, básicamente. Aquí tenemos básicamente una parte que establece todos los requisitos y las definiciones de variables y condiciones y temas de alcances de las calificaciones de los procedimientos de soldadura. Tenemos lo que es el artículo 2, que tiene que ver, el artículo 3, perdón, que tiene que ver con todos los requisitos para la parte de los calificación de los soldadores y los operadores de soldadura. Tenemos en la parte QB, la parte de bracing, también los requerimientos para la calificación de soldadores y operadores de soldadura bracing. Tenemos en la parte QF los requisitos para la calificación de fusionistas. Acá ya no hablamos más de soldadores u operadores, sino hablamos de fusionistas u operadores fusionistas. Y tenemos en líneas generales, en todas las distintas de estas partes, los conceptos o el concepto de lo que son las variables de soldadura, las variables, lo que se denominan variables esenciales, variables no esenciales, en la parte QW, variables esenciales suplementarias, bueno, etcétera, etcétera. Lo que son los conceptos fundamentalmente de variables de soldadura. En cuanto a lo que tiene que ver con los materiales, esto es interesante, esto yo siempre digo que es bueno tal vez tener una primera aproximación a esto a través de una charla de lo que es la sección 2, que es la de los materiales del código ASME, pero bueno, en este caso entramos directamente por una de sus aplicaciones de materiales, tanto de materiales a soldar o materiales base o materiales de construcción, como de materiales de aporte de soldadura. Y básicamente en la sección 9 lo que tenemos es una definición de la generación o cómo la sección 9 genera diferentes familias de materiales base. Esto tiene técnica y conceptualmente es un concepto técnicamente y de sentido común inclusive muy importante,
es generar agrupamientos de materiales de construcción o materiales a soldar o materiales base, y lo mismo ocurre con lo que son los materiales de aporte. Esto de alguna manera para tratar, y así es como lo dice el código, con el objeto de tratar de disminuir la cantidad o hacer más eficiente en menores cantidades la cantidad de procedimientos de soldadura, de soldadores, etcétera, que deben ser desarrollados, en el caso de los procedimientos, y calificados. O sea, digamos, este concepto de generar estos agrupamientos, estas familias, fundamentalmente lo que hace es reducir sustancialmente la cantidad de procedimientos de soldadura que hay que desarrollar, calificar, cantidad de soldadores que deben ser calificados también, etc. O cantidad de calificaciones, mejor dicho. También acá vamos a tener excepciones, fundamentalmente, al uso de materiales no reconocidos. ¿Qué es un material no reconocido? Bueno, en principio un material no reconocido es un material que no figura dentro de las tablas de materiales que tiene desarrollada la sección 9. En principio, ese es un material no reconocido. Por supuesto, hay una serie muy grande o bastante importante de excepciones, de formas de trabajar con estas características, formas de encontrar alguna puerta de salida a esta condición. Es decir, siempre se puede lograr poder, digamos, trabajar con materiales tanto de aporte como de construcción o metales base, que estén fuera del ámbito del reconocimiento del código. Siempre es posible, de alguna forma se puede lograr, con mayores o menores limitaciones, pero siempre se puede lograr. Bueno, hasta acá más o menos mi idea era que tuvieran un pantallazo, digamos, un paneo de la sección 9 y en general de cómo está ubicado, dónde está ubicada, dónde estamos parados de alguna manera, ¿no? Dónde estamos parados con el código ASME y dónde estamos parados con la sección 9. Y de qué se trata de alguna forma la sección 9. Y bueno, acá, lógicamente, el uso de la sección 9 tal vez es una de las pocas secciones del código en el cual la sección 9 se la aprende básicamente ejercitándola y usándola día a día. Es decir, todas las secciones, la de construcción y diseño, obviamente también se aprende diseñando, calculando, construyendo, pero la sección 9 es muy de tener que usarse en forma continua, ejercitarse, porque en el fondo terminan siendo casi como ejercicios, ¿no? Desarrollar procedimientos, el manejo de esos procedimientos, de esas variables de soldadura. Bueno, esto básicamente hace a todo un entrenamiento que es la única manera en la cual uno realmente puede aprender a utilizar en forma, digamos, correcta, en forma rápida y en forma eficiente la sección 9. Por supuesto, esto lleva tiempo, cuando uno ya tiene muchos años, ya el código, grandes partes del código tal vez lo sabe de memoria, prácticamente, digamos, que no lo recomiendo. Esto es el error de la confianza, que la confianza mata al hombre, digamos. No lo recomiendo. Lo que pasa que, bueno, es instintivo que el ser humano cuando tiene muchos años de uso ya lo haga casi por instinto las cosas sabiendo que están bien, pero cuidado porque siempre algo se nos puede escapar, siempre pudo haber habido algún cambio que no nos dimos cuenta. Entonces, por más años que uno tenga, siempre el código hay que ir, leerlo y aplicarlo correctamente. Lógicamente, más años de uso, más experiencia, uno lo va a aplicar mucho más rápidamente. Uno se va a desenvolver muchísimo más rápidamente. Pero digo,
nunca hacerlo así de memoria, porque de memoria ahí es donde cometemos los grandes errores. Bueno, hasta acá esta charla. Yo no sé, Carlota, si Te estoy tenés... escuchando, estoy aquí. Bueno, a ver, como hemos comentado al inicio del webinar, y bueno, os lo he puesto también en el chat, Miguel está aquí también para contestar todas las preguntas que os hayan podido surgir en relación a, bueno, a lo que él os ha estado contando durante esta media hora, poco más. Podéis levantar la mano y os daremos paso para poneros el micrófono y que le podáis preguntar a viva voz a Miguel, o bien utilizar el chat, que lo tenéis habilitado para hacer preguntas, o enviárnoslas a través de correo electrónico a info@arbengroup.com. Bueno, pues mira, Miguel, tenemos la primera pregunta. Nos pregunta Nicasio. Dice, en el seguimiento semestral por parte de la empresa de la homologación de soldadores, ¿qué registro debe tener la empresa que respalde dicha continuidad del soldador? ¿Basta con la firma en la casilla de la homologación del soldador? Sí, infiero que estamos hablando de una empresa que se encuentra certificada ASME, con estampa ASME para construcción, con lo cual, efectivamente, con mantener el tag del soldador actualizado con la firma del responsable, por supuesto el responsable o la función responsable tiene que estar indicada en el manual de control de calidad del fabricante, de quien es el responsable por certificar la continuidad del soldador y registrar su actividad, pero sí, básicamente con eso es suficiente. Pregunta, sí, ¿y si no es una empresa certificada ASME? Voy a decir un dicho, al menos creo, al menos acá en Argentina es habitual mencionarlo, no sé en España, pero supongo que también no tendrá algún equivalente. Ese refrán dice que le hace una mancha más al tigre. Es decir, si usted está fuera del sistema ASME, básicamente ya no está cumpliendo con ASME, porque cumplir con el código implica cumplir con el sistema ASME. Es decir, el código ASME BPB está pensado para que sea utilizado por compañías que se encuentran dentro del sistema y cumplir con el código, en primera instancia cumplir con el sistema. Ahora, si ustedes están en una empresa que no cumplen con el código porque no son una empresa con certificación ASME, básicamente no sé, haga lo que, en teoría sería lo que quiera, porque en una empresa certificada ese tag de registro de actividad tiene que ser presentado y avalado por el IA, el Authorized Inspector, que certifica la fabricación y demás, que va siguiendo la fabricación. Si uno está fuera del sistema, no sé, será el que controlará que la cosa funcione, será, estimo, su cliente con su inspección propia, que de alguna manera tal vez le pedirá algún requisito, está bien, pero ¿y yo cómo sé que esa persona, con lo cual tal vez tendrán que darle muestras de que, no sé, hay registro, por decir algo, registros radiográficos de costuras realizadas por ese soldador dentro de las fechas de vigencia, bueno, etcétera, ¿no? Pero ya se escapa, digamos, a lo que puede decir el código, no, porque está fuera de código, básicamente. ¿Quedó claro? Sí, apuesto que está entendido y que muchísimas gracias. Bueno, pues yo tengo una pregunta y es un poco rocambolesca a lo mejor. ¿Quién califica los... no, a ver,
¿Quien califica a los soldadores debe tener algún tipo de calificación específica? O sea, es como, vamos a ver, sí, tú me vas a calificar a mí como soldador, pero entonces, ¿qué calificación tienes tú? A ver, cuéntame. ¿Quién lo está preguntando? Lo pregunto yo. Ah, vos lo estás perdón. Yo te lo pregunto, Miguel. Es un poco Perfecto. una pregunta un poco Bueno, rocambolesca, pero no, me ha volvemos. surgido la curiosidad. No hay problema. Bueno, acá nuevamente viene lo que yo decía en la pregunta de recién de Nicasio. Todo va a depender. ¿Estamos dentro del sistema o fuera del sistema? Fuera del sistema puede pasar cualquier cosa porque estamos fuera del sistema. Dentro del sistema, yo voy, igualmente no es que me quiero desentender de esa pregunta. Dentro del sistema, la persona que va a cargo de las calificaciones de los soldadores, por ejemplo, es cualquier persona que sea designada dentro del sistema de control de calidad del fabricante. ¿De acuerdo? Normalmente suele ser alguien del departamento de control de calidad. Normalmente, no obligatoriamente, normalmente. Ahora, cuando estoy fuera del sistema, en el cual ya no tengo un inspector de tercera parte, lo que habitualmente se conoce como inspector ASME, mal llamado ASME porque no tiene nada de ASME, sino que son inspectores certificados por el National Board, o sea, pero digamos, son parte del sistema ASME, y que son los que hacen los seguimientos de la aplicación del código, son los que después firman, digamos, la colocación del estampado ASME en el recipiente o en el equipo o en la parte, lo que sea. Eso es por un lado lo que dije recién. Ahora, cuando estoy fuera del sistema, nuevamente, ya no cumplimos con el sistema. ¿Qué le hace una manchada al tigre? Bueno, lo más probable, misma respuesta que a Nicasio, lo más probable es que probablemente el cliente va a imponer de alguna manera los requisitos de quién él como cliente acepta que los soldadores de los fabricantes sean calificados. Probablemente dice, yo quiero que lo califiquen mis inspectores que yo envío. Probablemente diga, hay alguna institución que se dedica a tercera parte a calificar soldadores. Bueno, quiero que lo hagan ellos. Bueno, las variantes son varias, pero básicamente lo va a definir el cliente. Vale. Perfecto. Bueno, os recuerdo, por si alguno ha entrado un poco más tarde, que alguno ha entrado un poco más tarde, podéis hacerle todas las preguntas que queráis a Miguel levantando la mano, bien por el chat o bien a través del correo electrónico info@arbengroup.com. Damos paso a Lucía. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible calificar un procedimiento de soldadura con un ensayo radiográfico? No, absolutamente no. Eso es, digamos, eso es algo tácito, porque lo que se busca al calificar un procedimiento de soldadura no es algo que se pueda determinar a partir de exámenes no destructivos, en este caso radiográficos, por ejemplo. O sea, no, absolutamente no. Esa es la respuesta. Perfecto, gracias. Vale, a ver, por correo electrónico nos preguntan, Miguel, ¿qué se debe estudiar o qué cursos se deben hacer para obtener el título de soldador? Wow, no queda muy claro. A ver. Yo creo que se refiere a el tema de, bueno, pues aparte de la gente que se hace soldadora a base de oficio, de trabajar en ello, si existe algún tipo de curso o algo que les pueda calificar esa práctica que han tenido con algún papel
confirme que son soldadores. Claro. Bueno, eso, a ver, desde el punto de vista, tengan en cuenta que estamos hablando de una norma que es parte de un código de construcción de equipos presurizados, en la cual se supone que los soldadores se los califica. Calificar significa, a ver, dicho en términos bien sencillos, calificar significa, tiene que dar un examen para demostrar que tiene la aptitud para poder soldar apropiadamente bajo ciertas condiciones. Con lo cual, en ningún momento, o sea, el código ya da por más que sobreentendido que la persona que va a soldar en un equipo ASME o en un equipo tipo ASME, vamos a ponerle, por si no, ASME sería un equipo de verdad ASME, digamos, un tipo ASME son esos equipos fabricados bajo criterios de norma de código ASME, pero que no están certificados por ASME. Pero bueno, ya el código da por entendido y sobreentendido que la persona que va a soldar va a estar calificada, va a ser una persona con la habilidad necesaria para ir a una calificación y calificarse, para ir al examen, por decirlo de una manera sencilla, y dar el examen y calificarse. Con lo cual, requerimientos de curso, el código, desde el punto de vista de código, no hay absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se forman los soldadores? Bueno, normalmente se forman por trabajando al lado de otros formadores, la famosa transferencia de conocimiento del más viejo al más joven. Esto es muy habitual. ¿No? O sea, el soldador, el aprendiz, el ayudante, que van, digamos, de a poco aprendiendo las habilidades. Y por supuesto, en muchos lugares, en muchos países, hay también escuelas de oficios, escuelas de oficios de cuestiones de actividades profesionales, los cuales, por supuesto, pueden o dan seguramente cursos, tienen su diploma de haber hecho cursos, de que han alcanzado cierto nivel de desarrollo en su tarea, pero eso no implica que estén calificados bajo código, ¿no? O sea, eso implica tal vez un reconocimiento a que esa persona, bueno, ha hecho un curso, ha alcanzado ciertos niveles de habilidad y nada más. O sea, el curso no es requisito de código, a eso me refiero, ¿no? O sea, el requisito de código es que la persona se presente entre comillas, al examen y apruebe lo que pide el código como requisito para aprobar ese examen, que es la calificación, básicamente. Perfecto, ha quedado muy claro. A ver, nos pregunta José Manuel por el chat. Dice, buenas tardes. ¿Es una práctica habitual y o aceptable la solicitud de homologación de procedimientos de soldadura y soldadores en estructura, no de equipos a presión, bajo ASME 9 en lugar de AWSD 1.1? Bueno, el código, ese es otro código constructivo, solamente estamos hablando del AWSD 1.1, es el código de construcción para estructuras de acero. Claramente es un código que tiene autocontenido las condiciones de calificación de tanto de los procedimientos de soldadura como los soldadores. Está autocontenido dentro de ese mismo código, con sus propios requisitos, sus propias particularidades, sus propias pruebas, su propio criterio. Pero también es cierto que es posible, si la ingeniería lo acepta y digamos, lo autoriza, es posible adoptar procedimientos de soldadura calificados por la sección 9. En general, mi experiencia, que no quiere decir que sea toda la experiencia única del mundo y lo que pasa en todo el mundo, pero mi experiencia es que normalmente no es habitual el utilizar procedimientos calificados sección 9 en AWS. Normalmente se tiende a hacer una calificación específica AWS. Lo que no quiere decir que ocurra en algunas ocasiones porque el código AWS lo permite.
Perfecto. No sé si a José Manuel le ha quedado claro o tiene alguna otra duda relacionada con esta pregunta que ha hecho. Vale. Sí, pone que perfecto, gracias. Bueno, como bien, yo soy muy repetitiva, pero no me queda otra. Podéis hacer las preguntas a través del chat, como han hecho José Manuel o Nicasio, a través de correo electrónico, como han hecho otras personas, o bien a través de levantar la mano. Se os dará paso con el micrófono para que le podáis hacer cualquier pregunta a Miguel. Por otro lado, Miguel, me viene por aquí una pregunta. Dice, ¿qué tiempo de vigencia tiene una calificación de soldador? Bueno, en realidad una calificación de soldador según la sección 9, estrictamente bajo código, no estoy hablando de requisitos, algún requisito adicional que pueda imponer algún cliente, que también puede tener su valor y sumar. Es decir, un cliente puede imponer requisitos al código, a una construcción código con certificación de método, siempre y cuando sean requisitos que suplementen el código, que aumenten requisitos y demás. No hay ningún problema. Mientras el código se iguale o se supere, el código no va a tener ningún problema. Salvo requisitos particulares que un cliente pueda imponer, de decir, bueno, yo quiero que las personas que participen en la construcción de mi equipo, que yo encargo mi equipo a construir y demás, quiero que los soldadores se califiquen cada 3 meses, etcétera, bueno, un requerimiento de lo que sea del cliente. El requisito de código es que el soldador no tiene, la calificación del soldador o del operador no tiene vencimiento por el mero paso del tiempo. Es decir, no se cae la calificación por el mero paso del tiempo. Es decir, mientras las dos condiciones que impone el código para que una calificación de un soldador o de un operador se mantenga vigente, tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Una que es la actividad del soldador o del operador, algo que comentábamos hoy más temprano con Nicasio, creo que había hecho esa pregunta, para lo cual hay que llevar registros precisamente para asegurar de que un soldador o un operador no está más de 6 meses sin estar soldando con el método o el proceso de soldadura con el cual está calificado. Por eso hay que llevar registros que demuestren que eso se está cumpliendo. Pasados los 6 meses, esa calificación sí se cae, puede ser levantada, sí, pero la calificación sí se cae. Y la otra cuestión tiene que ver con alguna sospecha, o más que sospecha, digamos, alguna que uno pueda demostrar o que uno intuya que el soldador perdió habilidad. ¿Esto cómo se hace? Bueno, a través del seguimiento típico que pide el código de la actividad de los soldadores en cuanto a la calidad de las soldaduras que van generando en construcción, uno va evaluando los niveles de defectológicos que va generando o no un soldador y niveles elevados que no están definidos qué son niveles elevados efectológicos, pero hay, digamos, medias por experiencia, digamos, que uno ya más o menos se da cuenta. Uno podría decir que ese soldador está perdiendo habilidad, con lo cual su calificación puede caducar. Esas son las dos condiciones. No hay una condición solamente de tiempo, por tiempo transcurrido. Mientras cumple esas dos condiciones, no hay ningún problema. Ahora, si el cliente pone condiciones adicionales, esa es otra cuestión. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, me permito recordaros a todos que este webinar está siendo grabado por si alguien no ha podido asistir o quiere volver a verlo más adelante. A partir de mañana lo tendréis en nuestro canal de YouTube para quien lo quiera ver. Y también informaros de que Miguel, aparte de ser instructor ASME, hace un curso con nosotros precisamente de esta temática de ASME sección 9, calificaciones de soldadura.
Es un curso que está certificado por ASME, el certificado lo emiten directamente ellos y lo vamos a realizar del 18 al 22 de abril de este año, de 4 a 8 a través de Teams, igual que estamos haciendo este webinar. De momento no hay más preguntas, así que poco más puedo decir. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y que ha sido un placer, ha sido muy interesante el tema que hemos tratado esta tarde. Y a todos los asistentes igualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos.